levanta los poquitos. Gracias. Muy buenas tardes, hermanos. Que nuestro Dios nos bendiga a todos ricamente. Bienvenidos al estudio bíblico de esta tarde, retomando nuestras lecciones sobre cristianismo de la vida diaria, específicamente el tema que es nuestra primera lección. Nuestra primera lección, la religión de Cristo es una religión diaria. Hemos estado hablando acerca de 3 áreas que debemos tener bajo control. Estas 3 áreas que debemos tener bajo control son nuestros, iba a decirlo, pero mejor consulte sus notas y me dice. ¿Cuáles son las 3 áreas que en el cristianismo debemos mantener bajo control? Por favor. Una es los pensamientos, ya las otras 2 se hacen evidentes. ¿Qué otra área, hermano Juan, debemos tener bajo control? A ver, ¿alguien más que le ayude? ¿Qué otra área debemos tener bajo control, hermana María? Parte de nuestros pensamientos, nuestras palabras, la lengua, decía la semana pasada. Y entonces, ¿qué nos quedaría? ¿Cuál otra área que debemos tener bajo control? La que tiene que ver con nuestras acciones, con nuestros hechos. Bien, hoy hablemos de la siguiente. El lenguaje del cristiano debe ser cada día lo que Dios espera que sea. El lenguaje del cristiano debe ser cada día lo que Dios espera que sea. Una vez que hemos visto que lo que sale por nuestra boca proviene de nuestro corazón y que somos responsables de lo que decimos, al punto que la Biblia dice que tendremos que dar cuentas en el día del juicio por nuestras palabras, incluso por alguna palabra ociosa, alguna palabra que sale de manera negligente y descuidada de nuestra boca. Entonces sabiendo esto, leamos otra vez con atención Mateo 12, 33 al 37, por favor. Mateo 12, 33 al 37. O hacer del árbol bueno es fruto bueno, o hacer del árbol malo es fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar los buenos y los malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serán justificados, y por tus palabras serás condenado. Sobre todo el versículo 37 es contundente. La justificación o la condenación penden de lo que nosotros decimos, entre otras cosas. Entonces, uno realmente debe ser sumamente cuidadoso con lo que pone en un lugar del cual proviene lo que decimos. ¿Recuerdan ese lugar? Lo dije hace un momento, igual lo dice el texto también. ¿Cuál es el lugar? El corazón. ¿Cuánto debemos cuidar lo que ponemos en el corazón? Porque de acuerdo a lo que pongamos allí, estará lo que permitamos que salga de nuestra boca. Proverbios 18, 21 también es bastante potente, refiriéndose a lo que implican nuestras palabras, el impacto y las consecuencias que traen lo que nosotros decimos. ¿Por qué debemos pensarlo más? ¿Por qué debemos pensarlo mejor? ¿Por qué debemos detenernos a meditar antes de hablar? Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Bien, el que la ama, el que
quiere estar hablando siempre, el que quiere estar expresando siempre, expresándose siempre, tiene el derecho, ¿verdad? Hay libertad de expresión. Tenemos libertad en Cristo. Sin embargo, también al mismo tiempo la Biblia nos dice, mira lo que puede significar el que uses bien o mal la lengua. Incluso podría ser que la vida o la muerte tuya o de alguien más esté involucrada en ello. Cada uno de nosotros necesita entonces esforzarse, hacer un gran trabajo en no simplemente dejar salir lo que somos o lo que pensamos, sino poner ese dique allí que nos permita en un momento dado no dejar ir toda nuestra, todo lo que en un momento dado pensamos, pero eso, todavía hablábamos la semana pasada, si es que tenemos el problema de que no hemos alimentado adecuadamente el corazón y tenemos que estar poniendo esa represa allí, lo más factible, lo que Dios nos dice es, evita eso, mejor sanando el corazón. Sanas el corazón, sanas o va a salir cosas saludables de tu boca. Consideremos entonces esforzarnos por alimentar a diario y de manera adecuada nuestro corazón. Algunas personas dicen, perdón, se me escapó, pero lo que se les escapó es una obscenidad, lo que se les escapó es una grosería, lo que se les escapó es un insulto, lo que se les escapó es una grosería, por lo que la pregunta sería, ¿qué hace esa grosería enjaulada allí en nuestro corazón? ¿Qué hace esa mentira enjaulada en nuestro corazón? ¿Qué hace ese insulto enjaulado en nuestro corazón? ¿Qué hace esa palabra dañina, malintencionada, apresada en nuestro corazón? Cuando yo digo, se me escapó, estoy reconociendo que en primer lugar yo la tenía presa allí. Pero ¿qué hago yo dándole asilo? ¿Qué hago yo dándole incluso cárcel a ese tipo de pensamientos o ese tipo de ideas que terminaría haciendo daño a mi prójimo, que terminaría haciéndole daño a mi hermano y que me va a terminar haciendo daño a mí, como dice este texto de Proverbios, porque aplica para ambos. La vida y la muerte pueden ser consecuencias para el que habla y para aquel que recibe las palabras. Discúlpeme, se me escapó. Bueno, lo que no ponemos en el corazón no se nos puede escapar por la boca. Así que definitivamente cuando se le escapa a alguien le perdonamos, pero nos queda la duda del por qué todavía eso está dentro de él o dentro de ella, de manera que en un momento se le escapó. Si se le escapó, no lo vuelva a apresar. Déjelo escapar para siempre, déjelo ir para siempre y pongamos cosas buenas en nuestro corazón. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, así que ¿cómo deberíamos usarla? Vamos a Efesios, vamos al Nuevo Testamento para ver qué nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 29 al 32. Efesios 4, 29 al 32. Este pasaje es sumamente conocido, pero aparentemente qué tan difícil es a la hora de aplicarlo. Efesios capítulo 4, versículos 29 al 32. Ninguna palabra corrompida, ya hablábamos la semana pasada acerca de ese término, es una palabra inútil, es una palabra dañada, es una palabra que no sale de nuestra boca para poder hacer un bien, no enseña, no corrige, no exhorta, no consuela.
va directamente a destruir, va directamente a hacer daño. O es una palabra que directamente dice que no estamos viviendo la vida cristiana a la altura de los principios que Jesús nos enseña, porque puede involucrar también o involucra todas esas palabras groseras, todas esas palabras obscenas, todas esas palabras que incluso el mundo ha inventado para reemplazar alguna obscenidad. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que las personas, bueno, no las voy a usar porque sería ponerle esa otra palabra en la mente, pero usted lo sabe. De todas maneras lo voy a terminar haciendo, ¿no? Pero no lo voy a hacer directamente desde acá. Hay términos que utiliza el mundo de manera vulgar y nosotros utilizamos, si tienen un término que en sonido suena igual a banca, pero es una vulgaridad, entonces nosotros o la sociedad lo ha cambiado por, creyendo que con eso lo hace mejor, haya la banca. Pero cualquiera que escucha, estoy haciendo un ejemplo loco, ¿se acuerdan que soy el de los ejemplos locos siempre? No tiene nada que ver, pero para que usted me comprenda, y sé que me va a comprender el ejemplo, no digo la palabrota, pero digo banca que suena un 80% igual que aquella. La pregunta es, ¿por qué lo hacemos? A pesar de que no estamos usando directamente una palabra vulgar, pero estamos evocándola. Estamos haciendo que la otra persona, que nuestro oyente, piense en aquella otra palabra. Incluso podría ser que en una ocasión la usáramos y una persona a no suficiente distancia nos entienda la palabra que no deberíamos decir en lugar de aquella que reemplazamos. ¿Por qué mejor no reemplazar totalmente ese tipo de expresiones? No usar ningún tipo de palabra inútil, ninguna palabra podrida, ninguna palabra que no haga bien a los oyentes. Para lograr eso, otra vez, el autor nos habla acerca de lo que tenemos en el corazón. ¿Por qué? Porque nos dice, ¿por qué las personas llegan a hablar palabras corrompidas? Porque en su corazón, ¿qué tienen? Amargura, enojo, ira, porque actúan gritando, porque actúan maldiciendo, porque su corazón está lleno de ¿qué? Malicia. Yo no puedo llenar mis pulmones de malicia, no puedo llenar mi oreja de malicia. Eso está en el corazón. Todas las cosas que menciona aquí el apóstol son cosas que primero están en el corazón. Si yo no estoy amargado, no voy a hacer pagar a los demás mi amargura. Si yo no estoy lleno de ira, no voy a ofender, no voy a tratar de herir para destruir a los demás. Entonces, note cómo una y otra vez, aunque la Escritura habla del hecho de las palabras que salen de nuestra boca, la clave siempre está, la fuente, el origen, está en nuestro corazón. ¿Cómo hace esa persona para no decir groserías? ¿Cómo hace esa persona para no insultar? ¿Cómo hace esa persona para no ofender? Esa persona primero ha trabajado en su corazón, ha quitado, note, Pablo dice, quítelo, quite todo eso que luego va a subir acá, hermanos. Bueno, estamos haciendo la figura, ¿verdad? De que fuera nuestro corazón el músculo, ¿no? Pero todo eso va a subir y va a salir en algún momento. Eso délo por seguro, por más que nos tratemos de cuidar. Luego estamos los que, bueno, en la iglesia usamos un lenguaje totalmente correcto, ante los hermanos usamos un lenguaje totalmente correcto, pero vamos al trabajo y luego allá con los compañeros hablamos igual que ellos. Vamos a la universidad, vamos al colegio y allá hablamos igual que hablan nuestros compañeros. ¿Qué va a pasar? Que en algún momento ese chip que trata de vivir la doble vida, el doble lenguaje, va a fallar. Va a fallar. Y es donde viene la frase que dijimos hace un rato. ¿Qué va a decir la persona? Se me escapó. No se le pudo haber escapado si primero no la hubiera puesto allí. Uno debería preguntarse cada vez que habla si antes de decir lo que dijo, lo puso en balanza. Lo puso en la balanza de Dios. ¿Estoy hablando de manera corrompida o estoy hablando de manera edificante? ¿Estoy hablando para dañar y destruir o estoy hablando para corregir, enseñar, consolar, animar? ¿Para qué estoy hablando? ¿O para qué voy a decir eso? Y si ya lo dije, ¿con qué intención lo dije? ¿De qué manera lo dije? ¿Cuál era mi propósito al decirlo?
El lenguaje del cristiano necesita ser puro, aunque también debe ser honesto cada día. Ahora, estamos enfocando en estos pasajes las palabras que tienen que ver con dañar, con destruir. También estarán incluidas allí otras palabras que hacen daño. Aparte de las groserías, aparte de los gritos, aparte de maldecir, aparte de descargar nuestra amargura contra otra persona, ¿de qué otra manera podemos usar nuestra lengua para destruir, para poder entender o enfatizar qué debemos cuidar? ¿Qué más podríamos hacer con nuestra lengua para dañar? Mentir. No necesariamente voy a gritar a alguien para mentirle, no voy a maltratarlo directamente con las palabras con las que construyo una mentira, pero no hay una persona, y esto es algo que nos debe quedar muy claro, no hay una persona en el mundo que utilice una mentira en ninguna proporción, ni en el 1%, ni en el 100%, que no destruya con su mentira. No importa el porcentaje. No crea que el que más destruye es el que engañó a alguien para que se fuera a un precipicio. O el que más destruye es el que mintió siendo infiel. Todo mentiroso irá al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por lo tanto, cada vez que ante una pregunta directa usted dijo lo que sabía que no era así, usted mintió y destruyó. Esa es otra forma de corromper nuestro lenguaje. ¿Qué otra manera hay de también corromper nuestro lenguaje o hablar con un lenguaje corrompido? ¿Qué otra cosa podría ser? No se pongan nerviosos. A ver. Hábleme en este, que el izquierdo es el del problema. Maldecir, sí, pero ya lo habíamos visto porque está en Efesios. Así que otro que no está en Efesios. ¿De qué otra manera? Es que le escuchaba maleficio. Pensé que usted... Diga murmurar. Exacto. Eso le pasó muchas veces a Israel. Destruyó la unidad del pueblo de Dios, provocó a Dios, hizo daño espiritualmente y en todos los sentidos cada vez que el pueblo empezó a murmurar de sus líderes, a murmurar de Dios. ¿Qué otra manera hay de usar un lenguaje que corrompe, que destruye, que no ayuda, que no edifica? ¿Qué sería otra forma? ¿Cuál sería otra forma? Calumniar, correcto, levantar algún falso testimonio cuando nosotros no nos, en primer lugar, no hemos ido a verificar las cosas, no hemos ido a hablar con la persona y nosotros construimos nuestro propio caso acusativo. Entonces decimos, seguramente esto es por tal cosa, esta persona seguro anda en aquello, seguramente esta persona tiene esta intención y nos metemos al corazón y nos hemos dicho, lo hemos enfatizado muchas veces, por mucho que a usted y a mí nos parezca evidente cuáles son las intenciones de alguien, no podemos afirmar evaluando el corazón. No podemos evaluar la intención de nadie. Por mucho que las circunstancias, por mucho que otras cosas me puedan dar a mí un indicio, habrá cosas que yo le tendré que dejar a Dios porque no puedo saber cuál es la intención o cuál es la mentalidad de la persona. Pero la persona debe estar consciente de lo que ya hemos hablado. No hay ninguna cosa creada que se oculte de Dios. Usted podrá calumniar, usted podrá inventar, usted podrá tratar de dañar a su prójimo en ese sentido, pero Dios siempre manifestará las cosas tarde o temprano. Otra forma, me parece curioso que no hayan mencionado esa cuando esa y la mentira es de las más populares. Y voy a decir lo que dije la otra vez. Esto no es un comentario en contra de las mujeres, mucho menos de las hermanas, pero estadísticamente va en esa línea. Eso está comprobado por la sociología, la psicología y por la experiencia empírica.
son dos cosas en las que generalmente cae la mujer con la lengua. Una es la mentira, con más frecuencia, así el porcentaje sea de 1 más que el hombre, tiene un porcentaje más según muchos estudios. No los hice yo. Y número 2, ese otro es el que me parece tan extraño que no lo hayan mencionado. El chisme. Eso de estar permanentemente, me enteré de esto, si supiera en lo que vi a fulana, en lo que vi a fulano, esto y lo otro, y vieras lo que está pasando allá no sé dónde, y vieras lo de la familia tal, y vieras lo del hermano tal. Y el chisme es otra forma de utilizar nuestra boca en una manera que nos va a llevar a condenación. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ya la sabiduría popular lo ha dicho de otra manera. El pez muere por la boca. Entonces cuidemos más nuestra boca. De todas esas formas, chisme, bochinche, mentira, groserías, obscenidades, palabras que imitan obscenidades para sentir que lo dijimos con el énfasis de la obscenidad, pero sin decir la obscenidad. Cuidémonos de todo eso porque no edifica, no le trae ningún bien a las personas que están a nuestro alrededor. Ahora decía, todo esto tiene que ver con lo malo, las cosas que no debemos hablar. Pero también recuerde que el pecado es violar la ley de Dios en dos vías. Yo puedo violar la ley de Dios haciendo lo que Dios ha prohibido, pero también puedo violar la ley de Dios ¿cómo? No haciendo lo que Él ha ordenado. Ya hemos hablado de la parte negativa. ¿Y qué pasó con la positiva? Es tan pecaminoso no hablar lo que se nos ha ordenado hablar como hablar lo que se nos ha prohibido hablar. En la vida diaria la mayoría de los cristianos es negligente con el mandamiento que Dios le ha dado de hablar, si es que Dios quiere que hablemos. Dios sí quiere que hablemos, como dicen también en el argot popular, Dios quiere que hablemos hasta por los codos, pero no de la vida ajena, pero no del pecado en el que sorprendimos a alguien, pero no calumniando, pero no insultando, ofendiendo, utilizando palabras podridas. Mateo 28, 18 al 20, ni lo busquemos porque lo conocemos de memoria. Toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Tenemos que hablarles a los hombres del Evangelio, tenemos que hablarles del plan de salvación, tenemos que también después de que sean bautizados, seguir formando ese discípulo, enseñándoles no solo el plan de salvación para que se convirtieran, sino todo lo que Jesús ha ordenado. Queremos hablar, amamos la lengua, amamos hablar, pasamos mucho tiempo al día, dale que dale con la lengua. Bueno, pero es que es mi forma de ser, hermano, que ¿qué puedo hacer? Yo quiero estar hablando todo el día. Bueno, ¿qué le parece? Abra un canal de YouTube y empieza a través de ese canal a enseñar el Evangelio. Y hágase ahí 3, 4, 5 videos de 60 minutos y desahóguese. Y luego llame a su vecina y en lugar de tratar de resolver los problemas de Venezuela desde el patio de sus casas, ¿por qué no tratamos de resolver el problema más grande que tiene esa vecina? Que es no haber obedecido el Evangelio. Tenemos muchas cosas que hablar con nuestra familia y no está mal. Pero lo más importante que nuestra familia tiene que oír todos los días de nuestra boca es: Cristo está ofreciéndote salvación. Dime, yo te puedo ayudar, estudiemos juntos. Estudiemos la palabra para salvación. Hermanos, no hay que esperar la campaña en Cerro Vaca. Nuestra vida debe ser una campaña diaria. Esta tiene que ser una tarea permanente, porque Satanás está
contraevangelizando a diario, por todos los medios posibles. Entonces, ¿por qué no poner nuestras bocas en funciones, pero en aquello que Dios nos ha ordenado hacer? Recuerden Mateo 26, 55. ¿Qué le dijo Jesús a los que vinieron a arrestarlo? Todos los días les enseñaba. ¿Y por qué no me apresaron en ese momento? Todos los días. Además, la iglesia primitiva enseñaba de Jesús cada día, diariamente. Recuerde Hechos 5:42. La pregunta es, ¿puede una persona vivir su cristianismo diario sin enseñar a diario a alguien de la palabra de Dios? No me responda en voz alta, por favor. Pero ¿a quién le enseñó usted hoy el Evangelio? A ver, dígase, respóndase usted mismo. Hoy, ¿a quién le enseñó el Evangelio? Primero, ¿con cuántas personas usted habló hoy? ¿5 personas? ¿10 personas? ¿Con cuántas personas habló hoy? De esas personas con las que habló hoy, ¿a cuántas les habló de Cristo? Esto es diario, hermanos. Y esto es serio. No es un trabajo nada más de los sábados cada 15 días. Ese es un programa de evangelismo congregacional. Pero el evangelismo es todos los días. ¿Estamos conscientes de ello? Estamos perdiendo oportunidades y estamos arriesgándonos. Siempre les cito aquel himno que está en el himnario de Pentagrama, pero el otro, el más viejito, que dice, tú, creo que no está en el azul, tú nunca me hablaste de él. Usted está esperando que en esa fila le digan a usted, tú nunca me hablaste de él. Lo serio de esto, hermanos, es que a veces nos imaginamos que vamos a estar en la fila de la derecha y en la de la izquierda alguien nos va a decir esa frase. Pero es que si la gente nos va a decir esa frase, y es que si esto es un mandamiento para todo cristiano, entonces quizás no nos van a hablar de allá del otro lado. Quizás nos van a hablar de aquí atrás o de aquí adelante, porque vamos a estar en la fila de la izquierda. ¿Por qué? Porque pensamos que ese trabajo no era nuestro, que no teníamos que hablarle a otros de Cristo. Dice Hechos capítulo 8, versículo 4, que todos esos hermanos que fueron esparcidos por la persecución iban hablando la palabra. Eran hombres y mujeres hablando la palabra. Priscila y Aquila hablaban la palabra. No es solo su esposo cristiano, como líder de la casa, el que tiene que hablarle a otros del Evangelio. Usted tiene responsabilidad también como esposa. Los hijos también tienen que hablar. Felipe era conocido como Felipe el Evangelista. ¿Sí? Era un hombre poderoso en la predicación del Evangelio. Recorría grandes extensiones territoriales predicando a Cristo. Pero la Biblia dice que también sus hijas eran utilizadas por el Espíritu Santo. Dice que eran profetisas. Eran personas que hablaban la palabra. Entonces, no es que mi papá ya es Felipe el Evangelista, así que yo me conformo con que en mi casa hay un tremendo evangelista. O yo soy la esposa de fulano y él predica a todos el Evangelio. Entonces yo me conformo porque él le predica a todos el Evangelio. Hermanos, hay tantas maneras de llegar a otros, incluso con un folleto, incluso con una invitación. Ningún miembro de la iglesia tiene excusa de decir, este mandamiento yo no lo puedo cumplir. Es un mandamiento no solo no hablar lo corrompido, sino que también es un mandamiento hablar lo que Dios nos ha ordenado hablar. Note que decía, ¿puede una persona vivir su cristianismo a diario sin predicar a diario a Cristo? La respuesta es no, ya después de todo lo que acabamos de explicar. La iglesia hoy necesita orar como oraba la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo pronto, muy rápido empezó a ser perseguida. Muy pronto empezó a ser odiada como habían odiado a su Señor. Y ya Jesús había advertido de eso. El mundo me ha aborrecido a mí y también
los va a aborrecer a ustedes. Eso empezó muy pronto. Y la iglesia, decía en otra lección, ahora quiero recalcarlo, la iglesia en ese momento pudo orar a Dios pidiendo que le librara de sus enemigos, como hay muchos salmos en ese precioso libro que lleva ese nombre, pidiendo a Dios liberación, pidiendo a Dios auxilio, socorro. Pero la iglesia del primer siglo, no estoy diciendo que David hizo mal o los otros escritores hicieron mal, pero digo que cuando vamos a Hechos, notamos una iglesia que su primera opción pudo haber sido hablar con Dios para decirle, líbranos de nuestros enemigos. Pero no fue esa su petición. Cuando vamos a Hechos, capítulo 4, versículos 29 al 31, recordemos lo que pasó allí. Hechos 4, 29 al 31, por favor. Y ahora, Señor, mira tus amenazas y concede a tu siervo que con todo deseo hable sus palabras, mientras extiende sus manos para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hasta el 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando fueron maltratados, no oraron para que cayera una rápida y contundente venganza divina sobre sus maltratadores. No oraron para que Dios los librara de la persecución. Oraron por denuedo. ¿Y qué será denuedo? Por ahí en las notas está, ya lo hemos definido anteriormente. ¿Qué es denuedo? No de nuevo, denuedo. ¿Qué es denuedo? Denuedo. Gracias, hermano Juan. Le iba a perdonar la pregunta hoy, mire, y esa era la respuesta. Valor, valentía. Oraron por valentía para predicar la palabra. No oraron para que Dios los librara de sus enemigos. O sea, malo. Luego se comprobará que Dios hace responsable al cristiano por lo que él dice. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y finalmente será evidente que hay palabras que el cristiano nunca debería decir, pero que al mismo tiempo hay palabras que tiene que estar hablando, ¿cuándo? Todos los días. Cada uno necesita examinar su manera de hablar, porque también como la manera de hablar es el fruto te dice cuál es el árbol. ¿Sí? Si a mí me vendan los ojos, me acercan a un árbol y me dan el fruto de él, automáticamente comprobarlo sin ver el árbol, con el fruto, puedo generalmente identificarlo. De la misma manera, si, se me escapó, el fruto me está diciendo cómo anda el árbol. Cada uno necesita examinar si se han introducido en su corazón palabras corrompidas, porque la única manera de que salgan por nuestra boca es que hayan entrado a nuestro corazón. Cada uno, hermanos, necesita examinar lo que habla cada día con el fin de comprobar si está hablando aquello que se le ha ordenado hablar. También, hermanos, la tercera y última área en la que debemos tener control, en la que debemos darle a Cristo el control como el Señor, como el Rey de nuestra vida, es en las acciones. Las acciones del cristiano deben ser cada día lo que Dios espera que sea. No lo que espera su círculo de amigos, no lo que espera su familia terrenal, no lo que espera su jefe, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, no lo que espera la sociedad. Sus acciones deberían ser lo que agrada a Dios, lo que le da gloria a Dios. No haré eso porque no le da gloria a Dios. Siempre en el mundo nos dicen que te lo prohibió el pastor, te lo prohibió la iglesia. No, es que eso no le da gloria a Dios. Dios no se complace en eso. Y no lo sé porque me lo haya dicho ningún pastor ni predicador, porque la misma Biblia que tengo en casa la tiene usted en casa. Es Dios el que está diciendo que no le agrada.
Entonces no lo voy a hacer porque no le agrada a Dios. Recuerde de dónde provienen nuestras acciones. Según Jesús, Mateo 12, nuestras acciones provienen del corazón. También Marcos 7, 21 al 23. Por lo tanto, otra vez, nuestras acciones dicen qué es lo que estamos poniendo en nuestro corazón. ¿Qué preguntas deberíamos hacernos? Hermanos, seamos honestos con nosotros mismos. Nosotros no podemos ser el policía de cada uno. Nuestras acciones van a decir lo que nosotros somos. Olvídese de todo lo demás. Si yo realizo acciones que ofenden a Dios, entonces yo no estoy viviendo la vida cristiana. Sea en mi manera de vestirme, sea en los lugares que yo frecuento, sea en las actividades en las que yo me involucro, sea con el tipo de compañías con las que yo ando, sea lo que sea que yo haga, mis acciones, que son el fruto, así como las palabras, están diciendo quién soy yo. No tratemos de engañar a nadie. No tratemos, peor, de engañarnos a nosotros mismos. ¿En qué tipo de situaciones nos estamos involucrando en el día a día? ¿Son situaciones donde podemos dar gloria a Dios, podemos ser luz para las personas? ¿O son situaciones donde nos oscurecemos nosotros y terminamos haciendo lo que hacen los impíos? ¿A qué lugares estamos yendo últimamente? ¿Creemos que podemos ir a cualquier lugar sin ofender a Dios? Estas son preguntas muy importantes porque cada una de ellas se juzga por sus propias obras. No soy yo el que le tengo que acusar. Usted dice, yo soy decente, pero luego su manera de vestir dice que usted es indecente. ¿Quiere que le miren? ¿Quiere que le miren? ¿Sí? Usted dice, yo no estoy aferrado a las cosas materiales, pero luego usted no es capaz de sacrificar nada material por la obra de Cristo. Sus acciones van a decir, y mis acciones van a decir, cómo estamos viviendo el cristianismo. No nos engañemos ni tratemos de engañar a nadie. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Colosenses capítulo 3, versículo 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Cada uno de nosotros es verdaderamente responsable de sus acciones. Al parecer, algunas personas están sinceramente convencidas de que pueden hacer lo que quieren y librarse de las consecuencias, sin darle cuentas a nadie, o si nadie fue testigo, entonces supuestamente no pasará nada. Pero cerramos la lección de esta tarde, porque el tiempo así nos lo anuncia, diciendo cuán aterrados y tristes estarán el día del gran y glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Miéntale a los demás, finja ante los demás, pero cuando venga Jesucristo no se va a poder esconder en ningún lugar. Cuán aterrados y tristes estarán aquellos que siguen viviendo como si no tuvieran que darle cuentas a Dios, el día que enfrenten al Todopoderoso sin haberse preparado, avergonzados. Nuestros niños tienen un coro, algo así como, cuidado mis manitas lo que hacéis, y se repite, y luego dice, bueno, hay varias versiones, pero algo como que en el cielo está el Señor, Él nos mira con amor, cuidado mis manitas lo que hacéis. Y luego habla también de los piecitos, a donde nos lleváis, que en el cielo está el Señor, Él nos mira con amor, cuidado, los piecitos, ¿dónde vais? O algo así. Si no, pues esta versión es nueva. Ojalá lo cantemos nosotros, los adultos también, y lo pongamos para que podamos llevar no solo las palabras de Jesús a nuestras vidas, sino las acciones de Cristo a nuestro día a día. Que el Señor nos bendiga grandemente.